estoy con la computadora, pero mejor si me pongo los anteojos me canso menos. Bueno, Miguel, gracias por la pregunta que me hiciste los otros días del COVID. Me llevó a pensar un montón porque hay algo fundamental. Yo hay cosas que ya las pienso desde siempre, entonces para mí son normales. Al pensarlas como normales, hay cosas que ya directamente ni las cito. Los factores patógenos externos, que hoy les mandé 6 factores patógenos externos en un video que me mandó un amigo. Sí, ya lo sé que está Julieta. Bueno, Lucía y Julieta, buenas noches. Les mandé ese video de los 6 factores patógenos externos. El viento es el más agresivo de todos, ¿sí? Pero quien le genera muchos problemas al pulmón es la sequedad, ¿sí? Pero el pulmón es un ministro y por lo tanto le afectan las preocupaciones. Tiene una tendencia que esa preocupación, tristeza, melancolía, pautas, orden, hace algo muy interesante, por decirlo así, ¿no? Muy interesante o tal vez hasta perverso, ¿no? En el miedo. Entonces fíjense que el COVID no tan solo existía la mortalidad, sino existía el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a la desinformación. Claro, era algo nuevo. Al ser algo nuevo, al ser completamente nuevo, se generan grandes inconvenientes. Alguien ha dicho, bueno, en lo que pasa es que fue inventado. La verdad que yo eso no lo puedo saber. Si puedo, de lo que yo sé, por historia, sé que ha habido muchas afecciones como estas y tantas, tal vez haya muchas más, que afectaron, que fueron pandemias y afectaron a toda la humanidad. Antiguamente las enfermedades viajaban en barco, ahora viajan en avión, entonces se reproduce mucho más rápido, lamentablemente. Pero recuerden que el pulmón es un ministro y le afectan las preocupaciones. Entonces da mucha tristeza, melancolía, pautas, orden. Acuérdense que genera gran cantidad de ansiedad. Una de las bases que yo utilizo para los tratamientos es hacer gimnasia como para que la gente mejore. ¿Por qué? Porque si mejora la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, esa cantidad de oxígeno que llega al cerebro, lo que va a hacer es que pueda uno relajarse con mucha más facilidad. ¿Qué es lo que nos pasa cuando uno se siente ahogado? Se siente que se muere, se siente... Típicamente el panic attack tiene que ver con una falta de aire muchas veces. Sí. Lo que más se siente es la falta de aire, además de la angustia y de montones de sensaciones horribles. Pero si la persona tiene un poco de aire o calidad de oxígeno, no tan solo eso, el aire, sino la calidad del oxígeno, que también es muy importante, eso hace que la persona se relaje mucho más, ¿sí? Entonces, eso ayuda un montón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, porque acá este truco de silenciar, ustedes me piden en cualquier momento hablar, yo los dejo hablar, ¿sí? Pero me hacen señas, así no hay interferencias. Entonces, esto de la pandemia que afectó a las vías respiratorias, cualquier afección a las vías respiratorias genera mucho miedo, muchísimo miedo. Entonces, los factores patógenos inciden mucho, pero una pandemia podría haber sido algo que no afectara las vías respiratorias, qué sé yo, afectara a la piel. Sí, puede generar grandes inconvenientes. También va a generar miedo. No sé, una pandemia... Bueno,
algo que hemos conocido, el SIDA, nos generó mucho miedo, pero no generó el miedo que generó esta pandemia tan grande como el COVID últimamente. Creo que no ha sido así. Entonces, bueno, explicando esto, tratando de explicar esto, de cómo el pulmón tiene que ver con la tristeza, la melancolía e incide en nuestra psiquis de una tendencia a la destrucción y uno piensa que hoy vamos a estar mal, mañana vamos a estar peor. Típicamente lo tiene el intestino, pero tiene miedo al futuro, más que miedo al futuro, miedo a la proyección, no puede proyectar. Haciendo esta aclaración, bueno, vamos a seguir con los dos puntos que nos quedan del canal del pulmón. Espero que les haya gustado esta aclaración, que me gustó mucho la pregunta de Miguel Ángel, y eso es lo que me lleva a pensar. Y cuando terminamos la clase me quedé pensando, dije, bueno, esto yo lo voy a aclarar para la próxima clase porque les va a servir mucho. Creo que ahora está sirviendo bastante también en las clases grabadas. Eh, Reproduzcanlas. Lo que yo no voy a hacer es en el video de YouTube mostrar los libros para no generar inconvenientes. Porque siempre alguien puede decir, pero usted está compartiendo un material que no puede compartir. Bueno, por las dudas, no nos generemos inconvenientes. Yo creo que si uno escribe algo es para que otro lo aprenda o para que lo lea. Sí, por supuesto que si le genera una ganancia, mucho mejor. Pero tampoco estamos generando una ganancia con esto. Estamos tratando de difundir y que la gente aprenda mucho más, ¿sí? Hoy vamos a ver el punto número 10 y el 11 de intestino grueso. Son los últimos dos que nos quedan. Y estos dos tienen una particularidad. Están en la mano. Entonces, el 10 de intestino grueso está en la mitad del primer metacarpiano, donde se une la piel roja de la palma con la piel blanca dorsal de la mano. Esto está en la figura 17. Yo ya les mando ahora después se los doy, ¿no? En las fotos que les voy a mandar van a estar. Indicaciones: tos, hemoptisis, dolor e inflamación de garganta y fiebre. Bueno, eso es lo que dice la Universidad de Penn. ¿Quieren verlo acá en el mapa? No sé si se va a ver. Está acá, ¿sí? Lo voy a mostrar en mi mano. Acá, ahí. Es más fácil, ¿sí? Pero yo ya les mandé la. Según la versión sin antigua, en la misma ubicación, dice: para dolores de cabeza, vértigo, ansiedad nerviosa, con palpitaciones, insomnio, dolores de cuerpo y tonsillitis. Y según los franceses, no siempre da mucho más. Ubicación anatómica igual, tanto para los franceses como para los chinos. Bueno, tonificar vías respiratorias, corazón, aurículas, cerebro, médula espinal, raíz del lado opuesto, garganta del lado opuesto, amígdala, mama del lado opuesto, dispersar, vejiga, estómago, intestino. Dispersar actúa en sentido contrario. Efectos directos: poca energía, malestar, temor, angustia, pena, insomnio. Refinamiento de los dientes, de los fríos. Nervios, por frío o paludismo. Boca, sangrante, en las encías, canino sobre todo, superior del lado opuesto, dolor o se mueve. Lengua, punta del lado opuesto, lengua amarilla, fiebre, mal de cabeza, vértigo, puesto, lado opuesto, laringe, sequedad o inflamación, dolor, pérdida de sonido a sonido, no puede hablar, afasia, tos, que causa dolor en el pecho y espalda, hace perder oína, no puede respirar, transpira mucho, corazón, aurícula del lado opuesto. Todos los trastornos, reumatismo del corazón,
alcoholismo, abdomen doloroso, aún sin alimento, mama del lado opuesto, inflamación hasta la abscesa, partes del cuerpo, reumatismo, paralizante, reumatismo respiratorio, desde el de la columna, pulgar, índice y medio, dolores, movimientos biliares de la flexión. Pero hay algo más que agregar, y esto es un agrego mío, y les puedo asegurar que da unos efectos excepcionales. Este es un punto por excelencia para las crisis asmáticas. Las crisis asmáticas se puede hacer masaje sobre el mismo punto o se puede hacer moxa. Calentar. Hoy les mandé dos videos, ¿sí? De una moxa que se hace en forma indirecta. ¿Por qué? Porque antes la moxa era cauterizar, era quemar ahí. Bueno, hay moxa directa, indirecta o semidirecta, ¿sí? Y sin cauterización porque se puede calentar los puntos también de acupuntura. Ya vamos a entrar en algún momento. Yo lo que voy a hacer primero es que vean todos los puntos y después vamos a empezar con las técnicas, ¿sí? O por ahí en algún momento coordinamos un seminario o un curso, aunque sea vía esta vía, no hay ningún inconveniente, hacemos, ¿sí? Como para que tengan más. Pero sí, lo voy a mostrar en esto. Porque es importante que conozcan los puntos, porque si no conocen los puntos se les complica. Por excelencia, la moxa ayuda. Entonces, es muy importante que la gente que tiene problemas respiratorios conozca este punto, porque así lo que va a hacer es poder estar mucho más tranquilo. El asmático se siente muy intranquilo cuando no puede respirar. Entonces, si conoce un punto para aliviarse su problema respiratorio, se siente más relajado. Entonces, la moxa se puede utilizar, sí, con una mano, con un cigarrillo, con un saumerio, con un encendedor, ¿sí? Porque puedo utilizar el encendedor, lo pongo cerca y caliento. Una vela, cualquier elemento que produzca calor, ¿sí? Y si no, friccionan fuerte y esto va a hacer que las vías respiratorias se mejoren en gran medida. Ahora, voy a hacer mucho hincapié en esto y por ahí sea hasta molesto. Muy importante es la alimentación en el asmático. No tan solo el sentirse acompañado y el sentirse bien y el sentirse contenido, ¿sí? Muy importante es que no coma avena, palta, ananá, ni lácteos, ¿sí? Todo tipo de lácteos, leche, manteca, mantequilla, porque hay que le gusta, pero un poquitito, porque no, pero no comas hasta que se vaya esa flema, ¿sí? Entonces, las vías respiratorias mejoran. Hay alimentos que van a favorecerlo, por supuesto, pero bueno, evitemos los que nos hacen daño, ¿sí? Hasta que se vaya esa flema y que pueda respirar mucho mejor. Vamos al punto número 11 ahora. Y en este sí hay una pequeña diferencia entre los chinos y los franceses. Se los leo a lo que dicen los chinos y vamos sobre el borde radial del pulgar. Un 0,1 Q del ángulo unguial externo. Indicaciones: tos, apnea, dolor e inflamación de la garganta, epitaxis, contractura y dolor de los dedos, enfermedades febriles, pérdida del conocimiento y trastornos mentales. Bueno, cuando se enfrentan así los dos dedos, ahí, acá, más fácil, cuando se enfrentan, ahí están, ¿sí? En la base de la raíz de la uña. Después aclaro qué otras cosas más, ¿sí? Porque hay algunos puntos que con mucha experiencia los uso mucho y por ende tengo otras indicaciones que por ahí los dicen en los chinos y por ahí a veces no. Bueno, y la forma tradicional de China dice congestión cerebral, parotiditis, tonsilitis, insomnio, sudores nocturnos, terror en los niños.
Y acá viene el gran tema, lo que dicen la ubicación anatómica de los lados. Los franceses dicen que está del otro lado. Los chinos dicen acá, los franceses dicen del otro lado. Es más, en estas fotos que les voy a mandar por WhatsApp, están las fotos que este libro tiene en su anatomía, donde da la ubicación anatómica. ¿Sí? Entonces se lo leo acá. Pulgar, falange con uña enfrentada al índice. ¿Sí? O sea, al revés. Borde medial interno, aproximadamente a la mitad del ancho. Ángulo del reborde inferior de la prominencia del hueso cerca de la articulación del reborde dorsal del tendón palmar. ¿Sí? En el hueso. Bueno, ahora. Bueno, tonificar todos los meridianos órganos distribuidos en pulsos profundos, cerebro, médula espinal, parte externa del ojo, del lado opuesto, nariz del lado opuesto, garganta del lado opuesto, amígdala, laringe, mentón, delante de la oreja, cara posterior de la rodilla, pantorrilla, cara dorsal de los dedos. Dispersa todos los meridianos y órganos productores yang, pulsos superficiales. Dispersa y actúa con sentido contrario. Efectos directos. Punto de pasaje entre el meridiano yin y yang. Dominio. Congestión cerebral, cara roja, caídas repentinas, meningitis aguda o crónica de los niños. Convulsiones tónicas o clónicas. Rechinamiento de dientes, escalofrío, transpiraciones violentas. Transpira y está helado. Nariz del lado opuesto. Oriza o tapada o sangrado. Garganta del lado opuesto. Amígdala del lado opuesto. Inflamación. Laringe del lado opuesto. Tos que provoca dolor agudo en los hombros y en el hueco supraclavicular. Quintas de tos. Pulso lento, fiebre del órgano yin. Parte externa del ojo del lado opuesto. Efectos contrarios. Labios secos. Excesos del tubo digestivo. Saliva abundante. Lengua, cara inferior hinchada. Dolorosa. Parótida. Inflamación, paperas, dolor delante de la oreja. Esófago. Contraído. Regurgitaciones, vómitos, alimentación, trastornos, alteraciones de la nutrición. Vesícula biliar, obstrucción histérica. Abdomen, ruidos, gases, partes del cuerpo, mentón del lado opuesto, inflamación e hinchazón, dolores en la cara dorsal, extensores, dolores no pueden extenderse o cerrarse, mano contraída o flácida. Bueno, yo les voy a hacer una aclaración. Este punto, tanto de un lado como del otro, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene una cantidad de sangre, de vascularización tan importante que los dos lados da resultado. Pero se utiliza mucho cuando hay tos con flema. Esa flema que no puede expectorar, esa flema seca. Por eso habla, en este libro, nos habla de que trata todas las enfermedades yang. Un exceso de yang que seca, un exceso de calor que seca, hace que la tos se vuelva seca y que no pueda despedirse con facilidad. Bueno, entonces, se lo masajea, se lo puede masajear, se puede hacer un tajito y sacarle sangre, entonces se hace una sangría. Hay unas agujas triangulares que se utilizan para sangría, ¿sí? Se hacen sangrías. No, son un poco, a veces son un poco drásticas las cosas, pero sí dan resultado. Moxar, pero cuidado con cómo es la moxa. Y acá vienen muchas discusiones. Por ejemplo, acá tengo una moxa, justamente, supongamos que yo la enciendo, la moxa. Lo que voy a hacer es calentar el punto, caliento, y en vez de tapar para que quede el calor interno, lo que hago es esto, como limpiar, limpio, y entonces ¿qué hago? Lo que hago es que se active con cierta facilidad. ¿Por qué?
A veces estos puntos están muy duros, porque no hay energía, o hay un exceso de energía y entonces está muy duro. Entonces voy a tener que hacer mucho masaje como para que le va a doler. Calentando el punto, mejora la parte circulatoria. Yo lo calenté. Y entiéndanse esto, que es moxa y otras cosas cauterización. Porque si ustedes dicen, vamos a hacer, ah, no, pero ¿cómo? Si es una enfermedad con calor, vos le vas a dar más calor. Claro, nadie te deja hablar. Entonces hay que tener cuidado y explicar muy bien. Se calienta el punto y en vez de cerrarlo, lo que hago es que saco la energía. Entonces movió, como si hubiera habido viento y el viento dispersa el calor, ¿sí? Y hace que se active con cierta facilidad. Para tos con flema, así puede ser, oh, 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 oh. Bueno, o una disfonía muy importante, es excelente. Este punto, el 11 de intestino grueso, se combina con el 1 de intestino delgado, que está en el vértice de la uña del dedo chiquito del lado externo, ¿sí? Del lado de afuera. Da unos resultados espectaculares. Un día estábamos en teatro, un grupo pequeño, 6 personas, de las cuales 2 estaban enfermas. Quedamos 4. Llega otra, y dice, estoy difónica. ¿Qué? No puedo. Ah. Bueno, vamos a comenzar a ensayar. No. Momentito. 2 enfermos. Somos 6. 2 enfermos. Somos 4. ¿Uno no habla? No se puede. No. Deme 3 minutos. Bueno. Empezó a hablar. Yo la quiero mucho a esta persona. Soy muy amigo. Yo decía, ¿para qué le devolví la voz? Empezó, bueno, pudimos hacer la actuación sin problemas, ¿no? Yo decía, ¿para qué le devolví la voz? Porque empezó a hablar y hablar. Pero claro, es que no se podía hacer la actuación siendo de los 6 integrantes, 2 estaban enfermos. Había 4 y uno de ellos no podía hablar. Y yo, estando ahí, dije, no, esto no puede ser así. Bueno, así que bueno, les cuento esta anécdota y fue, sí. ¿Querés que te dé la voz? Sí, ahora te doy, espera. ¿Ahora? ¿Me escuchás? Ahora sí, dale. Para la disfonía, a ver si lo tengo claro. ¿El lado externo del dedo chiquito o las dos cosas? No, los dos. De los dos lados, el pulgar da resultado. Sí, Ese hace masaje así. sí. Y del lado chiquito, del meñique, del lado externo, sí, porque acá viene el canal del intestino delgado. ¿Sí? Estos dos puntos se combinan. Por ahora estamos viendo punto por punto, pero ya que está, no me afecta en mostrar una combinación porque puede ayudar, porque la idea es ayudar. Y como siempre digo, cuanto más gente sana, tanto mejor, ¿sí? Gracias, No, seguimos. vale. Bien. Entonces, vamos a repasar un poquitito. Este es un canal IN. Tiene su máxima actividad IN. El canal se llama así. Show Tai In Fei Chang Chin. Entonces, canal IN con su máxima potencia IN, máxima potencia IN, y está en las manos. Show significa arriba, manos, ¿sí? Por lo tanto, cuando vemos los símiles, acuérdense que este tiene coordinación con Su Tai In Pi Chin, que es el del vaso. Por ello, cuando yo les decía los canales y los símiles tienen un mismo tipo de energía. Este termina en el dedo gordo y empieza el de vaso en el dedo gordo del pie, ¿sí? Entonces es lo mismo en su principio y en su final.
en el tipo de energía es lo mismo también, ¿sí? Tenemos puntos así como, recuerden que en el tórax se divide en 6 partes iguales, ¿sí? Hasta del centro, hasta los hombros, hasta la inserción esta, entonces en 6 partes iguales. Dos de los puntos, de los principales puntos, están en el tórax, ¿sí? Después bajan hacia el brazo. Voy a utilizarlo a mi amigo el tío. Dos de los puntos están en el tórax. Después tenemos el brazo, que se divide en 5 partes iguales, ¿sí? Acá tenemos 3 puntos más. El 3, el 4 y el 5 llega acá en el codo, ¿sí? En el pliegue interno del codo. Y después de acá, desde el pliegue interno del codo hasta la base del pulgar, se divide en 12 partes. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 puntos más, ¿sí? Del 5 al 9. Y después en la mano nos quedan 2, ¿sí? Voy a seguir repitiendo que es el ministro tiene su máxima actividad horaria entre las 3 y las 5 de la mañana. Comúnmente suele afectarse en esos horarios, y tenemos que prestarle atención. Por eso, una de las cosas importantes en el pulmón y toda afección respiratoria es la contención que le podamos dar. Si el paciente, todos los pacientes, todos, pero si el paciente se siente contenido, pero no asfixiado, es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la contención en estos casos es interesante, que se sienta seguro, más que contenido, seguro. Llego al hospital y ya me siento bien. Tengo el vaporizador, que es muy importante porque, por supuesto, es la medicación que le dieron. Estoy bien. Ahora, ay, ¿vos viste dónde estaba el vaporizador? Que yo no sé dónde lo dejé. Me empiezo a desesperar. Por eso, no, sí, yo recuerdo que de pequeño utilizaba gotas para la nariz, porque se me secaba. Y entonces, mi papá me decía, no, pero no tenés que usar tanto, no. Entonces poco a poco le fui poniendo agua para que sea menor cantidad de medicación. Le ponía solución fisiológica y después me olvidé de las gotitas para la nariz, ¿sí? Soy hijo primogénito, comúnmente el hijo primogénito suele afectarse, ¿sí? Mi viejo era severo, sí. Mi vieja muy sobreprotectora. Bueno, me gustaban mucho los lácteos. Eso es típico, o sea, de una persona que va a afectarse a las vías respiratorias. Tenía unas alergias, no utilizaba pañuelos, sino utilizaba sábanas. Yo le contaba hoy a mi hijo, cuando vine a vivir acá a Bellavista, ya estaba mejor, pero me curé por el clima. Estuve un tiempo más, pero me curé por el clima, porque el clima es muy, muy bueno. Cambia muchísimo. ¿Eh? Entonces, sí, también fue cambiando mi alimentación, montones de cosas, pero me ayudó muchísimo eso. Ahora, por eso les hago hincapié en entender los puntos. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Los puntos más importantes siempre yo suelo utilizar del codo para abajo y de las rodillas para abajo. Entonces, les voy a decir acá. Por ejemplo, según los franceses, hay varios puntos. Por ejemplo, el punto de tonificación es el 9. El punto 9 de pulmón
tanto se utiliza para hipertensión como para hipotensión. Eso es una aclaración que yo siempre digo. Miren, háganlo despacito, solo se compensa, pero si la persona tiene presión baja, ustedes lo presionan fuerte y él va a subir la presión, ¿sí? El 5 es un sedante, entonces se utiliza mucho para la tos también. Esa tos con la tos de perro da muy buenos resultados. El punto 7, el punto pasaje, el punto 7 de pulmón, es un punto que se le dice es el maestro de las migrañas, del dolor de cabeza, es un punto por excelencia. Pero también recuerden que sirve para lo que es la parte circulatoria y es un punto maestro para lo que es regenerar la piel, regenera también, mejora la parte circulatoria y mejora las varices y el dolor de las varices. ¿Mm? El 1 de pulmón es un tonificante, sí, lo que hace es un asmático devolverle la energía, pero es más difícil. Ustedes miran, sin desvestirlo, agarrarle a una persona y tocarlo acá. Miren, en general puede que la persona sea coherente y que no piense mal. Yo, por las dudas, prefiero siempre de los codos para abajo, pero se puede utilizar. Pero siempre recuerden que es importantísimo prevenir. Entonces, para que no se entienda mal, bueno, sí, es más, yo a veces tengo que revisar el abdomen y le digo, no, miren, necesito ver el ombligo, un poquitito, vamos a descubrir acá nada más y listo. Pero no, y tapo nuevamente por las dudas para que no se entienda mal. Siempre es mejor prevenir que curar. 10 de pulmón. A ver, hablábamos que es el punto por excelencia para el asma, ¿sí? Y el 11 de pulmón es un punto que sirve para cuando hay pérdida de conocimiento. También eso yo me estaba olvidando de decir. Sí, los franceses lo aclaran, que sirve para la pérdida de conocimiento, pero también es un punto, bueno, además de que la diferencia entre los franceses y los chinos, de un lado y del otro, pero como tiene mucha vascularización, se puede utilizar de los dos lados perfectamente y da resultados. Sirve para esa tos con flema, esa flema pesada que uno dice, pero no. Eh, eh, ahí hay tos con flema que no sale. Entonces uno lo hace, este punto, y al hacerlo, la persona puede expectorar perfectamente. ¿Sí? Entonces da muy buenos resultados. Y un punto que nos está quedando por acá dando vueltas es el punto de la hemorroides. El 6 de pulmón. ¿Se acuerdan que el 6 de pulmón es un punto por excelencia para hemorroides? Pero también nos sirve para diagnosticar la hemorroides. ¿Por qué? Porque este punto, al tocarlo, yo voy a sentir si está inflamado o no. Después uno va a hacer. Entonces, bueno, es fácil diagnosticar una hemorroides así. Decía, sí, claro, tiene inflamado, ¿viste? No. Entonces uno lo trata, hace moxa, esencialmente moxa acá. Puede ser directa, indirecta o cauterización. Cauterización no recomiendo, pero sí cualquiera de los tipos de moxa y da resultados. Este es un canal que se puede utilizar en todas partes la moxa. No cauterización. Moxa sí. Cauterizar en todos los puntos no. Pero sí se puede utilizar en todos los puntos moxa. Da excelentes resultados. Bueno, para hemorroides utilizaremos otros puntos más. Voy a agregar otro punto más del canal del pulmón para que no se nos complique la cosa, que es el 7 de pulmón, porque mejora las partes circulatorias, ¿sí? Entonces, 7 y 6 de pulmón son esenciales para la hemorroides. Creo que no. Me quedé pensando, ustedes no se crean que yo no me quedo pensando, porque cada clase que doy aprendo mucho más gracias a ustedes. Cuando el libro francés dice que es un punto, el 1 de pulmón, ¿es un punto del pulmón o es un punto
del hígado, porque es acá donde emerge el canal del pulmón y hace su inserción con el hígado, ¿sí? Interesantísimo, dije yo. Ahí está la clave de cuando decimos, bueno, ¿te duele el hombro derecho o izquierdo? ¿Te duelen los hombros? Tiene que ver con el hígado. Los hombros duelen cuando hay problema de hígado, ¿sí? Pero podemos hacer una aclaración. El hombro derecho duele cuando hay una afección hepática y cuando hay una afección biliar duele el izquierdo. Ahora, si hay una afección biliar grave y que ya se está complicando con lo pancreático, empieza a doler mucho más el hombro y duele en forma infernal. El hombro izquierdo. Bueno, por supuesto que lo tratan, el dolor del hombro izquierdo desaparece. Es uno de los síntomas, no es el único de los síntomas, pero es uno de los síntomas que puede darse. Entonces, muchas veces te preguntan por qué. Digo, mira, yo la verdad que todavía no lo sé, no lo encontré la respuesta. Acá me ayuda a encontrar la respuesta un poco, ¿sí? Bueno, ahora sí me abro a las preguntas. Levante la mano y abrimos los micrófonos. Hola, Hola, hola Lucía, ¿cómo te va? bien, acá estamos estudiando a full, Duolingo nos corre, tenemos trabajo, lo loco, así que bueno, muy linda la clase, muy linda. Aprendí un montón, pero me gustaría ver los puntos así en la foto que vas a mandar. Ahora después las mando, sí, ahora se las mando en el grupo, Julián ¿sí? está por Y le ahí, mandé los videos ahí también. está. Muy bien, muy bien. Bueno, muy buena la clase, gracias, Bueno, me alegro gracias. muchísimo. Saludos chicos, saludos a todos. Saludos. Gracias. Miguel Ángel, ahora te abro el micrófono. Sí, estaba pensando, hay zonas en la montaña donde la alimentación es deficiente y hay mucha tuberculosis. Y lo que se nos dice es que en el pulmón se aloja mucho el bacilo. Estoy interesado en conocer más de esta relación. Me gusta cuando tú dices que la alimentación tiene que ser clara, pero el bacilo tan terrible afecta el pulmón también. Claro. El bacilo es un factor patógeno externo, ¿sí? Si la alimentación es deficiente, hace que la energía del riñón y las defensas bajen con cierta facilidad. Si nosotros mejoramos la alimentación, las defensas suben con más facilidad, ¿sí? Entonces, el secreto está en que la alimentación sea buena. Pero los factores patógenos externos sí inciden mucho, porque es un bacilo. Entonces, al ser un bacilo, nos va a generar grandes inconvenientes, porque si la persona está débil, entra con más facilidad. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien, muy bien, gracias. No, por favor, un gusto. Y siempre son fascinantes las preguntas. Florencia, vos querías hacer una pregunta. No, estaba pensando que hoy recibí un mensaje de un grupo acá que decían que no ir al hospital, acá en General Rodríguez, porque en la guardia había bacilo de tuberculosis. Y Hay muchas gripes y hay muchas gripes. ha vuelto la tuberculosis. Yo no sé qué dice. La tuberculosis es una enfermedad que casi la teníamos desaparecida, pero lamentablemente la falta de buena alimentación ha hecho que vuelva a aparecer. Son enfermedades que vuelven a reaparecer y se nos complica la vida. Sí, sí, es un problema. Miguel Ángel, sí, ahora te doy. Sí, Sí. en el caso de el uso de la mascarilla para prevenir, por un lado está bien, no pasa o no contamina a los demás, pero respirar el mismo aire y que da vuelta y que vuelve al pulmón lo afecta más. Sí, la mascarilla no es conveniente utilizarla todo el tiempo.
Es más, si uno utilizara una mascarilla, para mí, lo importante es irla cambiando, ¿sí? Ahora, los bacilos sí, la mugre, el polvo, un virus no, porque el virus no lo podemos parar. Sí, y esto entiéndase, lo que va a hacer es que haya mucha menor cantidad de polvillo, de basura que se va a meter a las vías respiratorias a través de la nariz. Si bien tenemos pelitos que nos protegen, ¿sí? Esa vellosidad, pero este trapo o mascarilla nos ayuda mucho más. Es más, el otro día estuve en una reunión y bueno, todos los muchachos que estábamos y las chicas, éramos unos cuantos, y reuníamos más de 1000 años. Y acá decíamos, entonces dijimos, somos millennials, porque claro, todos teníamos de 60 para arriba, ¿viste? Que no tenía 70, que no tenía 80. Bueno, entonces éramos millennials. Pero, contando esto, que habían estado mucho tiempo encerrados en la pandemia y que no se habían enfermado para nada. Claro, porque no salían. Al no salir y al estar protegidos, te enfermas mucho menos. Al segundo año ya sí se empezaron a resfriar. ¿Por qué? Porque empezaron a salir. Entonces, la protección de la mascarilla es fantástica. Ahora, estar encerrado todo el tiempo es malo. No tan solo psicológicamente, sino que físicamente, porque no tenés una buena calidad de oxígeno. Por eso, algo fundamental es, a la mañana, abrir las ventanas, dejar que entre el aire, aunque sea fresco un poco, levantarse y batir la cama como para que se vayan esas células que quedaron ahí, que se van las escamas que vamos perdiendo, y limpiar los ambientes siempre en la medida de las posibilidades. Por ahí no es tan recomendable, si es buena la lavandina o el cloro, pero puede llegar a ser contaminante. Algo muy importante, ¿saben qué es? Utilizar el vinagre blanco. El vinagre blanco es mucho más fácil, no va a contaminar. Y también se puede utilizar el bicarbonato para lavar la ropa. Vinagre blanco y bicarbonato es excelente para lavar la ropa. Y eso ayuda un montón. ¿Alguna pregunta más? Ahora más. Sí, decime, Florencia. Espera que ya te abro. No. Bueno. Si no hay más preguntas, si Dios mediante, ahora les mando las imágenes que estaba diciendo. Dios mediante, la semana que viene empezamos con el canal del intestino grueso. Eso es el hijo del pulmón. Los dos pertenecen al elemento metal. Y recuerden que el elemento metal para los chinos no es hierro, sino es oro. Por lo tanto es flexible, es maleable. Las pautas tienen que ser flexibles, maleables. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos las contribuciones económicas y la atención que me brindan, porque es fundamental y me encanta que sigan aprendiendo, porque algo que tenemos que hacer es aprender para poder seguir ayudándonos a nosotros y ayudando a otros más, ¿sí? Gracias por estar. Dios mediante, la semana que viene nos vemos, ¿sí? Muy bien. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Florencia, ¿querías decir algo? No. Chau. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.